Y a esta hora nos acompaña el padre Antonio del Fau, sacerdote jesuita, para conversar sobre la renuncia del Papa Benedicto XVI, el tema del día. Padre, muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación en Chile, bienvenido. Bueno, padre, ¿cómo recibe esta noticia? ¿Cómo se califica la renuncia de un pontífice, algo que no ocurría en más de 600 años? A mí me pareció una noticia, bueno, de partida sorpresiva, por supuesto, pero a la vez extraordinaria. Yo creo que un personaje como el Papa, el Sumo Pontífice, reconozca con humildad que tiene sus limitaciones, que ya no tiene la misma capacidad ni la fuerza, sobre todo física, porque intelectualmente sigue siendo un portento, y que por lo tanto responsablemente considere que es bueno pasarle la posta a otro, ya que él no va a poder cumplir con todas las obligaciones que implica este cargo, que son muy pesadas por lo demás. Me pareció extraordinario. Una buena noticia. Una buena noticia y una lección, creo yo, una lección para todos nosotros. Todos tenemos que aprender en la vida a ir reconociendo que se nos van poniendo límites, ¿no? A medida que crecemos, a medida que envejecemos también, y que ya no podemos hacer lo mismo que hacíamos a los 15 años, o en fin, cada uno en su edad sabe lo que ya no puede hacer. Y creo que un hombre tan extraordinario, tan inteligente, un gran teólogo, un gran profesor y un gran papa, ha sabido tomar esta decisión, creo yo, después de haberla pensado en solitario, porque parece que sorprendió a todo el mundo. Eso le iba a preguntar, si no era un rumor quizás que corría al interior de la iglesia, o alguna posibilidad que ya se hubiera escuchado antes, ¿no? Bueno, el rumor de la posibilidad que alguna vez un papa finalmente renunciara es algo que sí ha existido como una especulación. ¿Y cómo se trataba en ese momento, cuando era una especulación nada más? ¿Tenía un carácter negativo? No, ¿o no? No necesariamente, pero que el Papa Benedicto XVI renunciara el día 11 de febrero del 2013 no lo sabía nadie. Hay muchos portales que dicen finalmente el Papa se ha hecho hombre. ¿Le quita un poco este halo de deidad a lo que es la figura del Papa? Un Papa que es infalible en ciertos temas, pero que se vuelve a ser hombre y dice no me la puedo y renuncio. Bueno, a mí me parece extraordinario. Si efectivamente esto significara que el Papa se hace hombre, me parece fabuloso, porque el Papa es un hombre estupendo, es un hombre extraordinario, es un gran teólogo, es un destacado sacerdote, ha sido un destacado sacerdote y ha sido un muy buen sumo pontífice, pero es un hombre, no es un dios ni un semidios. Entonces, en ese sentido, creo yo que tienes razón, o sea, yo encuentro razón. Creo que lo engrandece justamente en su humanidad. Pero es un cargo bastante especial, porque una persona que sea infalible es el cargo del infalible. Sí, pero una persona infalible puede decir hasta aquí llegaron mis fuerzas. Él es infalible en ciertas condiciones muy especiales y con muchos protocolos y entonces tampoco es infalible en todo lo que hace. Yo creo que esto es fruto de un discernimiento muy profundo que tiene que haber hecho él. De hecho, el año pasado todos los comentaristas dicen que se fue pegando un bajón en lo físico. Parecería que no está enfermo, sino que efectivamente lo que tiene es una mayor debilidad propia de su edad. Y todos los que hemos estado en Roma y hemos conocido las ceremonias vaticanas sabemos lo extenuantes que son, lo largas que son y lo pesadas, y sobre todo para quien preside. Entonces, ahora también es verdad que el año pasado fue un año especialmente duro para el Papa, ¿no? O sea, la traición de su mayordomo, de su círculo más íntimo, la trascendencia que hubo de diferencias al interior de la Curia Vaticana con los asuntos del Banco Vaticano, claro. La partida al hacer nuncio en Estados Unidos, en fin, las trascendencias de esas cartas, los papeles filtrados. Tenía que ser un año especialmente desgastante, no solo por las ceremonias ni por lo físico, sino también
¿Y cuánto habrá pesado eso precisamente en la decisión de Benedicto XVI en el terreno de la especulación? Porque no lo menciona, digamos, en su carta de renuncia Benedicto XVI. Pero ¿cuánto cree usted que le puede haber pasado la cuenta finalmente al Papa? Bueno, sabemos dos cosas, que pasaron todas esas cosas por un lado y que efectivamente tuvo un bajón en su fortaleza física durante el mismo año. Y él habla además de una debilidad espiritual, como que pierde fuerza espiritualmente también. Sí. Probablemente le va a haber dolido mucho y se ha sentido... Tiene que haber sido muy doloroso. Pero yo fíjate que sobre todo, o sea, yo creo que no nos tenemos que equivocar en decir un papa muy debilitado que se va porque está derrotado, cansado. No, es un papa responsable, que conoce cuáles son sus obligaciones, que es un excelente teólogo, que sabe que el Papa puede renunciar, que está en el derecho canónico, lo hace además en un contexto muy especial, es un consistorio de cardenales, digamos el lugar más propio se podría decir para anunciarlo, y lo hace en forma muy solemne, usa el latín, pide disculpas por decir he convocado este consistorio para canonizar a 3 nuevos santos, pero sin embargo les tengo que decir esto otro. O sea, es fruto de una decisión muy claramente tomada. Además, bastante humilde, porque no crea una ceremonia para anunciarlo, sino que dentro de otra, pero que es apropiada, porque están todos los cardenales. Yo diría que no, que básicamente es eso, es la convicción de no poder seguir sirviendo a la Iglesia con la misma vitalidad. ¿El Papa de la sorpresa? Bueno, ha dado una sorpresa grande con esto, ¿no? Porque algunos lo calificaban de tradicionalista y dentro de ese tradicionalismo estaría no romper con una tradición de 600 años al menos en que no había habido nunca una renuncia. Sin embargo, es un papa inteligente y es un papa muy racional también. Y tiene que haber dicho, estas son mis fuerzas, esto es lo que puedo hacer, estas son las obligaciones que tengo en el futuro. Tiene que venir alguien que sea más fuerte para eso. Yo lo escuchaba hoy día en la tarde en la radio y usted decía que no le gustaban mucho las teorías de la conspiración, pero en los medios internacionales también se menciona que aquí hubo un triunfo de los ultraconservadores dentro de la Iglesia, pensando en la actitud que adoptó el Papa Benedicto XVI, de mano más firme quizás, en destapar y tratar y transparentar ciertos casos de pedofilia al interior de la Iglesia, los temas financieros, de dar un giro también en esas materias. De limpiar, como él dijo. De limpiar, exactamente. Hay un esfuerzo grande, por ejemplo, por una mayor transparencia financiera. De hecho, eso está todavía en proceso y sin lugar a dudas había un cambio gigantesco en cuanto al tratamiento de los abusos sexuales. Ustedes mencionaban aquí antes de que yo llegara lo que es la entrevista con víctimas en varios de los lugares que él visitó, con todo lo doloroso y lo significativo que tiene. Y voy a decir una cosa más, porque también lo escuché en este informe que había desde Estados Unidos. Evidentemente que para muchas víctimas le puede parecer que el Papa no hizo suficiente, que debería haber hecho el trabajo, quizás, o debería haber hecho muchísimo más. Yo creo que ese dolor es muy respetable y comprensible. Pero hay que pensar que por otro lado había presiones grandes también al interior de la Iglesia de otros que querían que hiciera muchísimo menos. Por eso le preguntaba si es que era, digamos, una derrota quizás para un sector que busca más transparencia, que busca un sector más reformista, si es que quiere decirlo así. Claro, pero a mí me sorprende eso, porque de eso va a depender de quién sea el próximo Papa. Ajá. Y a mí me parece que en la línea de la especulación de esta intriga está la suposición de que uno de esos candidatos sería el triunfador. Bueno, pero no sabemos si después podremos comentar en otro programa si efectivamente el candidato de los más ultraconservadores llegara a ser papa. ¿Qué sería quién? No, ¿cómo quieres que yo diga eso? No. Ya, pero hay varias líneas. Porque además hay varios. Sí. Hay varios, no es uno solo. Y además el favorito nunca sale. Y el favorito nunca sale. Dicen excepto Ratzinger, el que entra a papa sale cardenal.
pero Ratzinger entró papa y salió papa. Aunque a algunos nos sorprendió igual su nombramiento, pero parece que para los que estaban más al tanto era... El punto que tenía Ratzinger más bien era su edad, justamente. Claro. El punto en contra, digamos, sí. Pero tenía muchísimo a favor. Que tuvo más apertura con los jesuitas, lo conversábamos telefónicamente en la mañana. Claro. Tiene su portavoz que cambió del Opus Dei y ahora es un jesuita, el padre Lombardi, y tuvo bastante acercamiento con la congregación. Sí, pero digamos, pongamos las cosas en su lugar, porque si no podría aparecer distorsionado, aunque me convendría que pareciera distorsionado, pero no quiero que aparezca así. Lo que tiene el Papa Benedicto XVI es que es muy institucional y muy respetuoso de las instituciones. Entonces, lo que hace un giro, en cierto sentido, a las antiguas órdenes religiosas en general y a los roles que han cumplido históricamente en la Iglesia, frente a otro Papa que había hecho un cierto... había ponderado un poco más a los nuevos movimientos en la Iglesia Católica. Claro, ahora vuelven los salesianos, los jesuitas. Exactamente. Y por otro lado, el cargo del portavoz se lo da a quien está a cargo de la Radio Vaticana, que siempre ha estado a cargo de la Compañía de Jesús, y de la Televisión Vaticana. O sea, podríamos decir, no es elegido a dedo, sino que simplemente es la persona que está en el cargo. Ahora, debo decir que el padre Lombardi es extraordinario, o sea que tenía todas las cualidades para poder cumplir esa función. ¿Ah? Pero no es que hubiera una predilección caprichosa por la Compañía de Jesús o por los salesianos o por quien fuera, sino más bien era como volver a las estructuras normales de la Iglesia que funcionaban de cierta manera. Padre, ¿qué características debería tener, cree usted, el sucesor de Benedicto XVI? ¿Debería ser similar a Benedicto XVI en su manera de llevar adelante a la Iglesia, de conducir a la Iglesia? ¿Debería ser joven o ser un hombre de más experiencia? ¿Qué características le daría usted? Bueno, yo creo que los desafíos que tiene para adelante la Iglesia Católica son gigantescos. Hay que pensar en algunas cosas. Ha habido un cierto abandono. La herida que ha dejado el tema de los abusos ha sido gigantesco, ha sido fenomenal. Nosotros estamos esperando, por ejemplo, aquí en Chile, ahora los resultados del censo. Los católicos éramos un 69,9% el año 2002. Vamos a ver qué dice el censo del 2012. Pero todos los que ya parece que han atisbado algo dicen que hay una baja importante. Es verdad que son indicadores muy externos, pero indican algo. Y en ese sentido, el nuevo papado, ¿hacia dónde debería apuntar? Hay materias revisables, por ejemplo, en el tema del celibato, en el tema de la inclusión de los divorciados, en el tema, por ejemplo, del uso del preservativo, que el propio Benedicto XVI fue el primero en hablarlo y en aceptarlo en ciertas condiciones en este libro con este autor alemán. ¿Deberían ser esos los temas? Bueno, son muchos los temas. Yo creo que tiene que haber una reforma de la curia vaticana. Recuerden ustedes la anécdota esa de ese obispo lefebrista, que el Vaticano no se había enterado, a pesar de que había salido en Internet, que negaba el Holocausto. Y ahí hubo un gran gaf, producto de una cierta ¿cómo podríamos decir? Anticuados, pues, o sea, si hoy día todo el mundo tiene que estar conectado a Internet, y estoy hablando de los funcionarios. Entonces, y después tiene que haber más transparencia en la Iglesia, sin lugar a duda. Los casos de los abusos sexuales, que es un tipo de abuso, porque pueden haber otros tipos de abusos, abusos de poder, abusos de dinero, nos están dando la pista de que tiene que haber mayor transparencia, ya sea hacia eso estamos caminando. Yo creo que tiene que haber muchas reformas en la Iglesia y ciertamente los temas que tú tocaste van a tener que ser tratados y discutidos y sobre todo creo yo que van a tener que ser temas para ser pensados por los teólogos. Porque aquí no se trata de soluciones fáciles, de decir vamos a bajar la vara ahora que todos hagan lo que quieran, no. Aquí hay problemas nuevos y frente a esos problemas nuevos tiene que haber soluciones nuevas. Tenemos el Evangelio que está siempre vigente, pero por ejemplo en todo lo que es bioética,
en todo lo que es los adelantes de la genética. Hay millones de temas y de preguntas que necesitan ser pensados desde el punto de vista teológico. Y de eso se va a tener que hacer cargo, sin duda. Y después todas las amenazas que hay para la propia vida de la Iglesia. Hoy día vivimos en un mundo globalizado donde las influencias de otras corrientes son enormes, ¿no? Lo que se llama el New Age, ¿ah? Que todos tenemos algo de eso, porque no hay quien no hace Reiki, o tiene el Zen, o tiene la influencia de la esta. Entonces, es una religión que está mucho más expuesta a una variedad de influencias que pueden ser enriquecedoras, pero también pueden perjudicar el sustrato más íntimo de la fe. ¿Y será latinoamericano el próximo Papa, cree usted? Yo no lo sé, no, yo creo... ¿Es relevante por lo demás? Algunos dicen que es relevante en el sentido de que las iglesias orientales, estoy pensando más bien en Asia, las iglesias de África y las iglesias latinoamericanas son las iglesias que siguen creciendo y siguen aumentando sus fieles, mientras la iglesia europea decrece y decrece y decrece. Pero no sé si están todavía los tiempos, y algunos dicen, yo viví mucho tiempo en Italia, le tengo mucho cariño a Italia, y algunos dicen que la sabiduría y la flexibilidad de los italianos podría ser algo apropiado para los momentos que vive la Iglesia, pero también puede ser otro europeo, no sé. Bueno, en un mes más vamos a estar en un mes más vamos a saberlo. Conversando y con las certezas sobre la mesa. Muchísimas gracias, Padre Antonio Delfau, por esta entrevista, por haber venido y dado ese tiempo para conversar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Hacemos una pausa, ya regresamos. No se vaya.